Hola, bienvenidos a Disputa Económica. Argentina está de fiesta. La población ansía se concreten las primeras medidas económicas anunciadas por el gobierno de Alberto Fernández para salir de esta espiral de pobreza en la que cayeron millones de familias durante el gobierno de Mauricio Macri. Se cierra el ciclo neoliberal y empieza el desafío para poner nuevamente a la Argentina de pie, fue lo que dijo el presidente entrante. Pero ¿cómo lo harán? Desde Buenos Aires, Adrián Falco de la Fundación CES analiza los pilares del discurso de asunción de mando. Lo que se puede deducir del discurso de Alberto Fernández, aunque también lo dijo claramente, es vamos a frenar los pagos de la deuda externa hasta tanto Argentina vuelva a la senda del crecimiento. Por otro lado, busca fortalecer las economías regionales, busca generar créditos livianos, créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas, que son en definitiva las que toman empleados, ofrecen una oferta laboral la más importante de Argentina. Por otro lado, también una redistribución de fondos en términos de la utilización de la pauta publicitaria en medios de comunicación, también en la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Esta es la cueva de los espías en la Argentina. Esa Agencia Federal de Inteligencia tenía fondos reservados por una cifra sideral que van a ser aplicados ahora a la emergencia alimentaria, que en Argentina es muy grande, gracias a la desidia y los años del gobierno de Mauricio Macri en términos de dejar de invertir en proyectos sociales. El gabinete de Alberto Fernández retoma la lógica de los viejos gabinetes, vuelve la Secretaría de Trabajo a ser Ministerio de Trabajo. Mauricio Macri lo bajó de rango, lo mismo el Ministerio de Salud, que era la Secretaría de Salud, y en ese sentido se pone de manifiesto que el gobierno de Alberto Fernández busca darle un sesgo muy importante a los aspectos laborales, un sesgo muy importante a los aspectos vinculados con la salud pública, y en ese sentido es volver o retomar lo que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en términos de restitución de derechos a las grandes mayorías. Argentina está en un proceso ahora de reactivación económica. Esperemos que en los próximos días podamos tener más claras las medidas de gobierno, pero que apuntarán seguramente a fortalecer el mercado interno, a poner un coto a la fuga de capitales, a la salida de dinero de la Argentina y por supuesto a la renegociación con el Fondo Monetario, que es sin dudas el punto nodal, el punto central de la gestión de Alberto Fernández. Gracias, Adrián. Como comentabas, la restitución de los derechos de las grandes mayorías es el compromiso principal del gobierno de Alberto Fernández. Y para ello prometió atacar la desigualdad social y la pobreza como bandera de su gestión. Menuda tarea. Vamos a Colombia. Ya van 3 semanas que la población continúa en las calles desde que se inició el paro nacional en repudio a las malas políticas de Estado y a la impunidad por los 86 defensores de derechos humanos asesinados en 2019. La última jornada de protesta fue protagonizada por la Central Unitaria de Trabajadores y Estudiantes Universitarios, quienes reclaman por el abandono del Estado en la educación y en la protección de derechos laborales. Y estas son solo algunas de las demandas de los colombianos al gobierno de Iván Duque. Desde Bogotá, Mario Valencia de la organización Sede Trabajo nos amplía sobre la plataforma de lucha. Las principales exigencias de la movilización social al gobierno nacional tienen que ver, por una parte, con el cumplimiento de los acuerdos de paz, también con exigencias en materia ambiental, que no se realice, por ejemplo, extracción de petróleo a través del fracking, y en el grueso de los requerimientos está el modelo económico, está, por ejemplo, la idea de que no se realice una reforma pensional para golpear más las pensiones de los colombianos, que no se realice una reforma laboral para desmejorar la calidad del trabajo de la población, que se revisen los tratados de libre comercio, especialmente en materia agrícola, porque están generando un impacto negativo en términos de las importaciones de productos que están llegando al país que podrían producirse con mano de obra y con producción nacional. Así que todas son, digamos, reivindicaciones que están en el marco del modelo económico y social, en el tema de la paz y en materia también ambiental, como se ha venido escribiendo con fuerza en estos días. Y ante esta protesta generalizada, ¿cuál es la posición del gobierno colombiano? ¿Tiene visos de ceder ante las exigencias de la población? Y es de esperar también que nuevos anuncios del gobierno en las próximas semanas, como la reforma tributaria
o la negociación del salario mínimo, o lo que ya el Ministerio de Hacienda ha confirmado, y es que sí va a haber una reforma pensional para el 2020, en el caso colombiano, pueda reavivar nuevamente y darle un nuevo momento también a esas movilizaciones que están reflejando una insatisfacción generalizada de la población colombiana frente a unas expectativas que no se cumplieron en términos de bienestar social, con la lógica de que lo más importante era mantener equilibrado los indicadores económicos, la macroeconomía del país, así eso tuviera unos costos altos en materia social. Gracias, Mario. Sin duda, el modelo neoliberal aplicado por los últimos gobiernos en Colombia han llevado a esta explosión social que cada día es más articulada y con pronóstico reservado. Y en Bolivia, el gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez está en la mira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El máximo organismo internacional de justicia acaba de denunciar graves violaciones ocurridas durante las recientes protestas en Bolivia, que ocasionaron la muerte de 36 personas. En este marco, el gobierno ilegítimo va a convocar elecciones generales. ¿Se podrá garantizar el voto popular? Desde Cochabamba, el sociólogo Fernando Mayorga, director de la Universidad Pública Mayor San Simón, analiza la situación sociopolítica. En torno a esta ley de garantías, lo que se busca es que existan condiciones de respeto a los derechos humanos, puesto que el gobierno de facto, liderizado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, después de 3 semanas de represión policial y militar contra los simpatizantes de Evo Morales, ha pasado a una fase de presión selectiva, con acusaciones o amenazas de acusación por sedición y terrorismo, ya sea a periodistas, ya sea a dirigentes y en general a militantes del movimiento al socialismo y a exautoridades del gobierno de Evo Morales, creando una situación de temor, de zozobra, de incertidumbre, y en esas condiciones obviamente no se puede hablar de una competencia electoral normal, pero dependerá, insisto, de la aprobación de esta ley de garantías, de la propia capacidad de resistencia de las organizaciones articuladas en torno al movimiento socialismo, para poder saber si en el transcurso del primer semestre del año 2020, que es cuando se realizarán las elecciones, tendremos una competencia electoral bajo condiciones normales de respeto a los derechos individuales, al ejercicio del voto, a la realización de campaña, sin que exista una presencia estatal de carácter represiva respecto al movimiento al socialismo. De eso dependerá no solamente el desempeño en las urnas del MAS, sino también de eso dependerá la calidad de una democracia que en los últimos 2 meses ha sufrido un deterioro inconcebible en Bolivia. Y una de las tareas centrales es sin duda recuperar aquellos valores democráticos que estuvieron vigentes en los últimos años. Gracias, Fernando. Seguiremos de cerca los acontecimientos en Bolivia. Por lo pronto, el presidente Evo Morales ya se encuentra en Buenos Aires con refugio político y aseguró que los principales involucrados en el golpe de Estado en su contra serán juzgados por las masacres cometidas en las poblaciones de Sacara y Sencala. Con esta información llegamos al final del programa. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a las direcciones digitales que aparecen en pantalla. Regresamos en una siguiente emisión de Disputa Económica, siempre con las voces de organizaciones sociales sobre el acontecer de nuestra América. Hasta la próxima.